los niños crecen menos uno. Saben enseguida que crecerán y Wendy también lo supo. Un día, cuando tenía 2 años y estaba jugando en el jardín, cogió una flor y corrió con su madre. Debía tener un aspecto encantador, porque la señora Darling se puso una mano en el corazón y exclamó: «Oh, ojalá te quedaras siempre así». Eso fue lo único que dijo sobre la cuestión, pero desde entonces Wendy supo que crecería. Te enteras cuando tienes 2 años. 2 años son el principio del fin. Es archisabido que vivían en el número 14 y que hasta la llegada de Wendy su madre era la persona más importante. Era una señora coqueta, con un cerebro romántico y una boca amablemente irónica. Su cerebro romántico era como esas minúsculas cajitas que vienen del misterioso Oriente, una dentro de otra, y que por muchas que abras siempre hay una más, y en la boca amablemente irónica había un beso que Wendy nunca conseguía coger, aunque estaba ahí, perfectamente visible en la comisura izquierda. El señor Darling la había conquistado así. Todos los señores de su generación que la conocían desde niña se dieron cuenta simultáneamente de que la amaban, y todos fueron a su casa a decírselo, excepto el señor Darling, que tomó una carroza, llegó él primero y la conquistó. Consiguió todo de ella excepto la última cajita y el beso. Nunca supo nada de la cajita y renunció a tiempo al beso. Wendy creía que Napoleón lo habría conseguido, pero yo me lo imagino durante el intento y luego mientras se va furioso dando un portazo. El señor Darling tenía la costumbre de presumir con Wendy de que su madre no solo lo amaba, sino que también lo respetaba. Era uno de esos hombres muy serios que saben de títulos y de acciones. Obviamente ninguno entiende de verdad, pero él tenía pinta de sabérselas todas, y a veces decía que los títulos subían y las acciones bajaban, y lo decía de tal modo que cualquier mujer lo habría respetado mucho. La señora Darling se había casado vestida de blanco, y desde el principio se había ocupado muy bien de las cuentas, casi con alegría, como si se hubiese tratado de un juego y no se olvidaba ni de una col de Bruselas, pero poco a poco se fue dejando coliflores enteras, y en su lugar había figuritas de niños sin cara. Los dibujaba cuando debían haber estado haciendo sumas. Eran las adivinanzas de la señora Darling. Primero llegó Wendy, después John y luego Michael. Tras 1 o 2 semanas después de la llegada de Wendy, le surgió la duda de si habrían podido mantenerla, ya que era otra boca que alimentar. El señor Darling estaba terriblemente orgulloso de ella, pero también era un hombre muy respetable, así que se sentó en el borde de la cama de la señora Darling, sosteniéndole la mano y calculando los gastos, mientras ella lo miraba con ojos suplicantes. Hubiera querido arriesgarse a toda costa, pero él no pensaba lo mismo. Él necesitaba papel y bolígrafo, y si ella lo confundía con sus comentarios, estaba dispuesto a empezar desde el principio. «No me interrumpas», le rogaba. «Tengo 1 libra y 10 chelines aquí, y 2 libras y 6 chelines en la oficina. Puedo renunciar al café de la oficina, o sea 10 chelines, que hacen 2 libras, 9 chelines y 6 peniques, y con tus 18 chelines y 3 peniques hacen 3 libras, 9 chelines y 7 peniques, y con las 5 libras exactas de mi talonario hacen 8 libras, 9 chelines y 7 peniques. ¿Quién se está moviendo? 8, 9, 7, me llevo 7. No hables, tesoro. Y la libra que le prestaste a aquel hombre que vino a la puerta, me llevo... Ya está, tengo que empezar de nuevo. ¿Había dicho 9 más 7? Sí, había dicho 9, 9, 7. Está todo ahí. ¿Podemos intentarlo un año con 9 libras, 9 chelines y 7 peniques? Claro que podemos, George, exclamó ella, pues estaba predispuesta a favor de Wendy, y él tenía un carácter realmente más fuerte. Acuérdate de las paperas, advirtió él casi en tono amenazante, volviendo a empezar. Paperas 1 libra, así lo he escrito, pero serán más de 30 chelines. Escarlatina 5, sarampión media guinea, en total 2, 15, 6, toscanina, digamos 15 chelines. Y así continuó sumando de diferente manera cada vez, pero al final Wendy se las arregló con las paperas reducidas a 2, 6, 6 y el sarampión y la escarlatina calculadas como una sola enfermedad. Se repitió la misma problemática con John, y Michael se las arregló de milagro, pero los tuvieron a los dos y muy pronto tendrían que haberlos visto.
los tres en fila yendo a la guardería de la señora Folsom acompañados por una niñera. A la señora Darling le gustaban las cosas bien hechas, y el señor Darling tenía la pasión de hacerlas exactamente como sus vecinos, así que obviamente decidieron tener una niñera. Como eran pobres, dada la gran cantidad de leche que consumían los niños, su niñera fue una imponente perra de Terranova llamada Nana, que antes de que la cogieran los Darling no pertenecía a nadie en particular. Sin embargo, siempre había considerado que los niños eran muy importantes, y los Darling la habían conocido en los jardines de Kennington, donde pasaba la mayor parte de su tiempo libre mirando dentro de los carritos, haciéndose odiar por las nodrizas negligentes a las que después acompañaba a casa, quejándose de ellas ante las madres. Demostró ser una joya de niñera, perfecta en el momento del baño, y enseguida en pie durante la noche si uno de los niños lanzaba el más mínimo grito. Su cama obviamente estaba en la habitación de los niños. Sabía por intuición cuando la tos no era nada y cuando, sin embargo, había que poner una bufanda alrededor del cuello. Creía a pies juntillas en los remedios de toda la vida, como las cejas de ruibarbo, y emitía extraños sonidos cuando oía hablar de ciertas nuevas modas como los vacilos y cosas así. Era una auténtica lección de compostura ver cómo acompañaba a los niños al colegio, caminando tranquila a su lado cuando se comportaban bien y dándoles golpecitos con el morro para que se volvieran a poner en filas y se salían del camino. En los días de gimnasia de John nunca se olvidó de llevarle el jersey, y normalmente añadía también un paraguas en la boca por si llovía. En el colegio de la señora Folsom hay una habitación en la planta baja donde esperan las niñeras. Estas se sentaban en bancos mientras que ella se tumbaba en el suelo. Era la única diferencia entre ellas. Ellas fingían no verla como si fuera de una condición social inferior, pero Nana despreciaba sus frívolos discursos. No le gustaba que las amigas de la señora Darling entraran en las habitaciones de los niños, pero si iban de visita se apresuraba a quitarle el babero a Michael y a ponerle el de bordados celestes. Alisaba el vestido de Wendy y peinaba un poco a John. No podía haber habitación de niños más ordenada, y el señor Darling lo sabía, pero algunas veces se preguntaba con ansias qué pensarían los vecinos. Tenía una reputación que mantener en la ciudad. Además, Nana lo inquietaba por otros motivos. A veces le daba la sensación de que no lo admiraba. Estoy segura de que te admira muchísimo, George, lo tranquilizaba la señora Darling, y entonces les pedía a los niños que fueran especialmente amables con papá. También había bailes en los que a veces podía participar Lisa, la única otra criada. Parecía un auténtico mosquito con su falda larga y la cofia, ya que cuando la contrataron juró que no volvería a ver sus 10 años. Qué alegría daban aquellos saltos, y la más alegre de todas era la señora Darling. Se expresaba con unas piruetas tan locas que uno diría que entonces sí se podía distinguir aquel beso, y que saltando sobre ella se podría alcanzar. Seguro que nunca hubo una familia tan sencilla y dichosa hasta la llegada de Peter Pan. La señora Darling supo por primera vez de Peter mientras ordenaba las mentes de sus niños. Por la noche, después de que sus hijos se duerman, toda buena madre tiene la costumbre de rebuscar en sus mentes y ponerlas en orden para el día siguiente, recolocando en su sitio los muchos objetos que se han movido de aquí para allá durante el día. Si pudieras quedarte despierto, verías a tu madre hacer eso, y te gustaría quedarte mirándola con atención. Es exactamente como si estuviera ordenando los cajones. Supongo que la verías de rodillas, entretenida curioseando entre lo que hay dentro de ti, preguntándose de dónde habrá sacado esto o aquello, haciendo descubrimientos más o menos agradables, apretando algunas cosas contra su mejilla como si fuera un delicado gatito, o tirando otra deprisa. Cuando te despiertas por la mañana, las maldades y los caprichos de cuando te fuiste a la cama han sido doblados hasta hacerse pequeñitos y quedar relegados al fondo de la mente, y en la cima, bien airados, están desplegados tus mejores pensamientos listos para que te los pongas. No sé si alguna vez has visto el mapa de la mente de una persona. A veces los médicos dibujan mapas de otras partes de ti mismo, y tu mapa puede volverse profundamente interesante, pero sorpréndelos mientras intentan dibujar el mapa de la mente de un niño, que no solo es confusa sino que se mueve continuamente. Hay líneas en zigzag como las que indican una temperatura en un gráfico, y esas son quizás las carreteras de la isla, porque el país de nunca jamás siempre es más o menos una isla, con sorprendentes manchas de color aquí y allá,
bancos de coral y barcos mar adentro, y salvajes madrigueras aisladas, gnomos que son casi todos sastres, cavernas a través de las que corre un río, príncipes con 6 hermanos mayores, una cabaña a punto de caerse y una anciana pequeñísima con la nariz aguileña. Si eso fuera todo, sería muy fácil dibujar el mapa, pero también está el primer día de colegio, catequesis, padres, la bañera, bordados, asesinos, ahorcamientos, verbos que admiten el dativo, el día del flan de chocolate, los primeros calzoncillos, contar hasta 100, 3 peniques por arrancarse un diente a uno mismo, etc. Y todas estas cosas son parte de la isla u otro mapa que se muestra a través de este, y todo crea una cierta confusión, sobre todo porque nada está quieto. Obviamente hay muchos tipos de país de nunca jamás. El de John, por ejemplo, tenía las lagunas sobrevoladas por flamencos a los que él disparaba, mientras que el de Michael, que era muy pequeño, tenía un flamenco sobre el que volaban las lagunas. John vivía en una barca volcada en la playa, Michael en una cabaña india y Wendy en una casa hecha de hojas muy bien cocidas. John no tenía amigos, Michael tenía amigos de noche, Wendy tenía un lobezno abandonado por sus padres, pero a cambio, todos los países de nunca jamás tienen similitudes familiares, y si estuvieran quietos y en fila, dirías que tienen la misma nariz y demás. En estas mágicas orillas los chicos se divierten jugando con sus barcos. Nosotros también estuvimos allí, y aunque nunca más volveremos a atracar, aún podemos oír el sonido de las olas. De todas las islas maravillosas, el país de nunca jamás es la isla más cómoda y sólida. No es muy grande ni extendida, ya sabes, con aburridas distancias entre aventura y aventura, sino que está toda llena, bien llena. Cuando juegas de día con las sillas y el mantel, el país de nunca jamás no da nada de miedo, pero 2 minutos antes de que te duermas se vuelve casi real, por eso hay lucecitas de noche. A veces durante sus viajes por la mente de sus hijos, la señora Darling encontró cosas que no pudo entender, y sin duda la más embarazosa fue la palabra Peter. No conocía ningún Peter, y sin embargo lo encontraba aquí y allá, en la mente de John y de Michael, y la mente de Wendy ya empezaba a estar completamente garabatada con esa palabra. El nombre Peter destacaba con caracteres más llamativos que los de cualquier otra palabra, y mientras la señora Darling la miraba fijamente, sintió que encerraba en sí algo extrañamente desvergonzado. Sí, es bastante desvergonzado, admitió Wendy con una ligera pena. ¿Pero quién es, cariño? Ya sabes, es Peter Pan, mamá. En un principio la señora Darling no lo entendió, pero después retrocediendo con la mente hasta su infancia, se acordó perfectamente de un Peter Pan que decían que vivía con las hadas. Contaban muchas cosas sobre él, como por ejemplo que cuando los niños se morían, él los acompañaba durante una parte del trayecto para que no tuvieran miedo. Entonces la señora Darling había creído en su existencia, pero ahora que era una mujer casada y de sentido común, se preguntaba si realmente existía un personaje así. Por otro lado, le dijo a Wendy, ya debería haber crecido. Oh, no, no ha crecido, aseguró Wendy convencida. Mide exactamente lo mismo que yo. Y se refería que tenía la misma estatura tanto mental como corporal. No sabía por qué lo sabía, pero el caso es que lo sabía. La señora Darling lo consultó con el señor Darling, pero él sonrió con desprecio. Haz caso de lo que te digo, dijo. Son chorradas que se les ha metido por culpa de Nana en la cabeza, ideas que solo se le ocurren a los perros. No hagas caso, ya se les pasará. Pero no se les pasó, y muy pronto el inquietante joven le dio un gran susto a la señora Darling. A los niños les ocurren las aventuras más extrañas sin quedarse mínimamente perturbados. Por ejemplo, son capaces de ponerse a contar una semana después de que ocurra que se han encontrado en el bosque al fantasma de su padre y que han estado jugando con él. Fue así como por casualidad, Wendy hizo una mañana una inquietante revelación. En el suelo de la habitación de los niños aparecieron unas hojas de árbol que sin duda no estaban allí la noche anterior, y la señora Darling las estaba mirando perpleja cuando Wendy exclamó con una sonrisa indulgente. Creo que ha sido otra vez ese Peter. ¿Qué quieres decir, Wendy? Está muy feo por su parte no haberlas quitado, dijo Wendy con un suspiro. Era una niña muy ordenada. Explicó como si se tratase de una cosa muy natural, que creía que Peter entraba de vez en cuando en su habitación por la noche, se sentaba a los pies de su cama y tocaba la flauta para ella.
Por desgracia, ella nunca se despertaba, así que no sabía cómo podía saberlo, pero el caso es que lo sabía. ¿Qué tonterías dices, cariño? Nadie puede entrar en casa sin llamar. Creo que él viene por la ventana, aseguró Wendy. Mi amor, es un tercer piso. Mamá, ¿las hojas no estaban justo debajo de la ventana? Muy cierto, las hojas habían aparecido exactamente ahí. La señora Darling no sabía qué pensar, y Wendy todo le parecía tan natural que no era el caso de interrumpir su discurso para decirle que lo había soñado. Mi niña, le dijo en cierto momento, ¿por qué no me has hablado antes de estas cosas? Se me había olvidado, respondió Wendy con indiferencia. Tenía prisa por ir a desayunar. Oh, sin duda lo había soñado, pero por otro lado estaban las hojas. La señora Darling las examinó con atención. Eran hojas secas, pero ella estaba segura de que no venían de ningún árbol que creciese en Inglaterra. Arrodillada en el suelo buscó largo rato con una vela huellas de pies extraños, removió con el atizador la chimenea y las paredes, desenrolló una cinta desde la ventana hasta la acera. La altura era de aproximadamente 10 metros, pero no había nada a lo largo del muro a lo que encaramarse. Seguro que Wendy lo había soñado, pero Wendy no lo había soñado, y la prueba lo obtuvo la noche siguiente, la misma en la que se podría decir que comenzaron las extraordinarias aventuras de aquellos chicos. Aquella noche los chicos se habían ido a dormir. Casualmente era la tarde libre de Nana, y la señora Darling los había bañado y les había cantado una nana hasta que uno a uno les habían ido soltando la mano, y había caído en el reino de los sueños. Tenía un aspecto tan tranquilo y seguro que ella sonrió ante sus temores y se sentó pacíficamente a coser cerca del fuego. Estaba preparando algo para Michael, pues para su cumpleaños debía ponerse una camisa de hombre. El fuego caldeaba bien, la habitación estaba ligeramente iluminada por 3 candiles, y en ese momento la señora Darling se le cayó la labor sobre el regazo. Luego su cabeza se inclinó con gracia. Se había quedado dormida. Ahí estaban los 4, Wendy y Michael allí, John aquí y la señora Darling cerca del fuego. Tendría que haber encendido otro candil. Y mientras dormía, la señora Darling soñó. Soñó que en el país de la Soñó que el país de nunca jamás se había acercado muchísimo, y que de allí había salido un extraño niño. No le dio miedo, porque le pareció haberlo ya visto en el rostro de muchas mujeres que no tienen niños. Quizá también se le puede encontrar en el rostro de algunas madres. Pero en aquel sueño le había desgarrado la película que esconde el país de nunca jamás, y ella vio a Wendy, a John y a Michael espiando por la abertura. El sueño en sí mismo no había tenido importancia, pero mientras ella estaba soñando, la ventana de la habitación se abrió de par en par y un chico se dejó caer en el suelo. Iba acompañado por una extraña luz, no más grande que tu puño, que aleteaba por la habitación como algo vivo, y creo que fue precisamente esa luz lo que despertó a la señora Darling. Se sobresaltó dando un grito y vio al chico, y de alguna manera comprendió enseguida que era Peter Pan. Si tú o yo o Wendy hubiéramos estado allí, habríamos visto que era exactamente como el beso de la señora Darling. Era un niño muy guapo, vestido con hojas secas y la savia que gotea de los árboles, pero lo más sorprendente era que seguía teniendo todos los dientes de leche. Cuando vio que era ella una persona adulta, le mostró los dientecillos haciendo una mueca.